Oiga, hermano, por favor, les ruego, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no se separe de la palabra. Que busque allí su sanidad, su liberación. Que busque allí el contactar y conectar de nuevo con el Padre por medio del Espíritu Santo. Por eso dice también Juan, el evangelista, hablando Jesús a Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Pregunto, o a ver si ustedes han guardado esto que lo he estado explicando desde hace mucho tiempo, porque esto hay que estarlo repitiendo siempre. ¿Cuándo es que vamos a entrar en el reino de Dios? ¿Ustedes ven eso como algo futuro? ¿O ustedes entienden que cuando dicen ni los no rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los etcétera, etcétera, entrarán en el reino de los cielos? ¿Ustedes creen que se está refiriendo a ir al cielo en el tiempo futuro? No, el entrar en el reino es algo que tiene que producirse ahora. Ahora. Tú puedes estar aquí adentro y estar fuera del reino. Lo único que estás haciendo es viéndolo. Porque naciste de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero tú lo ves. Una cosa es que tú lo veas y otra cosa es que lo experimentes. Y experimentarlo es necesario entonces hacer uso de los recursos en nuestro espíritu que nos van a llevar a entrar en el reino. Esos recursos son el Espíritu Santo y el agua, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos del alma, que es esa parte formada como ser viviente, nefes, significa alma, corazón, persona. Allí están las emociones, allí está la voluntad. Esa parte de nosotros es la que necesita salvación, porque es la parte donde se toman las decisiones. Allí está la mente también. ¿Hello? Allí es donde se toman las decisiones. Esa parte de nosotros, allí hay una parte en esa estructura anatómico-espiritual, hay una parte en el alma que se llama la voluntad. Y la voluntad es esa capacidad que tú tienes de escoger o rechazar. Esto no es a la cañona, como muchos piensan. Saben que hay personas que se me han acercado refiriéndose a otros. Pastor, pero hable con esa persona, hable, vaya, visítelo, éntrele la palabra. No, eso no es así. Eso no es así. Tú no haces nada en la vida de una persona
si esa persona no inclina su voluntad a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, esa parte está en el alma. Está la voluntad. Están las emociones también. Las emociones muchas veces nos engañan. ¿Sabían? Las emociones muchas veces nos engañan. Nos engañan haciéndonos creer que hay algo que está siendo producido por el Espíritu y no es el Espíritu. Por eso es que usted ve gente y en iglesias donde hay una agitación de las emociones producida por cualquier cosa, hermanos. Les voy a decir esto, miren. Las emociones pueden ser agitadas por muchas cosas. Por ejemplo, la pérdida de un familiar agita tus emociones. Y no es verdad que tú te la vas a pasar muerto de la risa si se te muere un familiar muy cercano. No, tú lloras, tú te entristeces por causa de esa pérdida. Pero hay muchos otros factores que intervienen en las emociones. Le voy a decir uno para que usted no se sorprenda, que es ahora mismo uno de los elementos que el diablo más usa para trabajar nuestras emociones: la música. La música. La música no es del diablo, ni hay música del diablo, ni música del mundo, ni música de Dios. La música es un vehículo. Cuando Dios creó todo, lo hizo en un ambiente de música. Dice, hay un verso donde dice, cuando alababan los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, en ese proceso de creación. Y fue, podríamos decir que el elemento que hizo de Satanás, antes de ser Satanás, un adorador. Dice la palabra que antes de su creación, para él fueron creados flautas, tamboriles. ¿No han leído eso? Sí, lo dice la palabra. Entonces, la música muchas veces se convierte en un elemento que trabaja nuestra alma para nosotros creer que estamos adorando. Por eso les voy a decir esto. Cuando estaba ahora en Estados Unidos, hablaba con un hermano muy amigo de Brainer. Y él me decía que Brainer le enseñó esto. Y yo decía, ¿y de dónde aprendió eso? De aquí. Aprendió de mí. Y esto se lo voy a repetir otra vez, lo voy a decir. Miren, aún en la música hay tonos musicales que nos deprimen. Que nos deprimen. Ven, préstame una guitarra ahí. Ven. Hay tonos musicales que nos deprimen. ¿Sabían? En la música hay lo que se llaman tonos mayores, y especialmente, no estoy hablando de notas, estoy hablando de tonos. Hay una diferencia entre notas y tonos. Le puedo dar una clase de música con eso, pero no es eso. Es que hay cánticos que son compuestos, supuestamente cánticos de adoración, con tonos menores y combinaciones de tonos menores que te afectan el alma y tú lloras y tú crees que tú estás adorando. Un tono, dame un tono mayor, por ejemplo. Dame un tono mayor. Los tonos mayores, esos tonos agitan el alma, pero como para, tú sabes,
Pero dame un tono menor. Sin embargo, ustedes no ven, como que te hace caer, que te deprime. Entonces, gracias, mijo. La música es un vehículo para trabajar el alma. Por eso no se deje llevar con cantantes que ustedes ven, supuestamente adoradores y cosas, que te ponen a repetir préstame la guitarra, préstame. Te ponen a repetir una frase musical, y entonces tú terminas deprimiéndote, terminas triste, llorando. Generalmente nuestra bachata, y yo estoy hablando de anatomía espiritual, nuestra bachata está, Juan Luis Guerra es que la ha venido a desentar, pero la bachata generalmente es hecha en tonos menores. Por eso ustedes ven que gente le coge con una canción y asocian una frustración con esa canción y terminan llorando. Y no es que la canción le recuerda a esa mujer. Pena es lo que tengo en mi alma. Óigame. Y la persona termina llorando, literalmente. Y se bebe una botella y vuelve y se bebe otra. Es la música que ha estado haciendo un trabajo afectando su alma y deprimiéndolo. ¿Perdón? ¿Si le mete? Vino. Ah, no, sí. El vino es alborotador, dice la Biblia. Entonces, es bueno que entendamos eso. Gracias, mijo. Es bueno que entendamos eso, que el alma es impulsada y es trabajada también a través de vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos bíblicos. ¿Quiere que le pongan ejemplos bíblicos de que la música afecta el alma? Cuando Saúl era asediado por un espíritu, ese asedio del espíritu, de un espíritu maligno, no era en el espíritu. Porque el espíritu, esa parte, le pertenece a Dios en nosotros. El espíritu es la embajada de Dios en el ser humano. Amén. Amén. Entonces, nuestro espíritu es vivificado cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero cuando Saúl era atormentado por un espíritu, ¿dónde era el tormento? ¿En qué parte? En su alma. Entonces, ¿cómo él calmaba? Cuando David venía con su arpa y tocaba, entonces, ¿qué pasaba? No era que el espíritu se iba, es un término técnico que aparece en las escrituras. Era que el alma de Saúl se apaciguaba. ¿Hello? Y por lo tanto, como el alma se apaciguaba, el espíritu no podía, ese espíritu maligno no podía moverse en él. Entonces, hay congregaciones donde ustedes ven que comienzan un corito, luchó Jacob con el ángel de Jehová, tambora, güiro, y de un momento a otro hay alguien que ha sido tan afectado que comienza a dar vuelta, como un trompo. No es danzando ni es en el espíritu, lo que está haciendo es un espectáculo producido por su alma. Y la gente piensa
que es algo espiritual, que está en unción, que está en gloria. No, allí se está dando una manifestación almática. El alma tiene una lucha fuerte. Hay un versículo, Nial, que yo quiero que tú me ayudes a conseguir. Habla de deseos que batallan. Hay un cúmulo de deseos que batallan contra el alma. Por eso, en la Biblia, sí, gracias. Ok, aquí están, el verso. Gracias, amado. Amados, yo os ruego como a extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hay aquí hoy? ¿Quiénes? ¿Quiénes son extranjeros aquí? Me levantan la mano todos los extranjeros que hay aquí. Hay muchas manos que no están levantadas. Todos los extranjeros aquí. Ah, pues yo pensé que ustedes eran ciudadanos del cielo. Lo que pasa es que estamos en Dominicana y si estamos en Cristo, no somos de Dominicana, somos del cielo. Todos los extranjeros que están acá, levanta la mano, ahora sí. Yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Peregrinos porque estamos pasando un tiempo aquí. Esto es transitorio, usted se va un día de aquí. Pero el apóstol Pedro está diciendo, yo les ruego a ustedes como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. Salgan huyendo a esos deseos. Huyan. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y me da pena que hay muchos viejos que nada más le tiran ese verso a los jóvenes, sin darse cuenta que hay un cúmulo de pasiones en ellos que vienen desde chiquitos. Entonces, ya usted sabe, los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. No. ¿Cuántos viejos no aparecen por ahí que ven una muchacha y dicen, yo en mi tiempo? ¿Cuándo yo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hubo pasiones juveniles que se le alborotaron, de manera que las pasiones juveniles no son de los jóvenes solamente. Huye de las pasiones juveniles. Todo aquello que te incita al pecado, todo aquello que te incita a hacer lo incorrecto, huye de eso. Porque esos son deseos que batallan contra el alma. Y me pregunto, ¿por qué contra el alma? Porque esa es la parte de nosotros que se pierde o se salva. En Apocalipsis, Juan dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el Hades, dice, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo? La muerte. Sí, es que la muerte tiene personalidad, es una persona. Fueron lanzados al lago de fuego. Y el Hades también tiene personalidad. ¿Sabían eso? La Biblia dice que el Hades se ensancha y que abre su boca. El Hades es como un monstruo gigantesco. Y cada vez que un alma se pierde, se la traga. Y en este preciso momento, la boca del Hades está abierta y su interior está abierto. Nial, hay un verso que dice, y ensanchó su interior, el Seol, o el Hades dice así, el Seol, usa el término del Seol. Dice que ensanchó su interior. Es como, sí, por eso ensanchó. Ven, tengo la palabra en mi corazón, en mi mente. Lo que pasa es que en los textos bíblicos no lo puedo recordar. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El alma es lo que se pierde. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Cuando yo paso, cuando vengo de allá y voy entrando a la ciudad de La Vega, veo una estatua de un hombre, ¿verdad? Han visto una estatua de Pedro A. Rivera, ¿ya, verdad? Sí, entrando. Y a veces paso por ahí y digo, ¿y qué será de ese hombre ahora? Si antes de morir dio su vida al Señor, gloria a Dios. Él es el único que puede determinar quién está allí y quién no va allí. Pero cuando se habla de personas que hacen pactos con el maligno, el diablo no lo suelta fácil. Entonces, ¿de qué le aprovecha a una persona hacerse de una gran fortuna y perderse en el infierno? No le aprovecha de nada. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la gran bendición de darle morada en nuestro espíritu al Espíritu Santo, que dice que fuimos sellados con Él desde el momento que creímos. O sea, desde el momento que depositamos fe para salvación, fuimos sellados con ese regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo se dio eso? Mírenlo ahí el verso. Efesios 1:13 dice, en Él, ¿en quién? Ok. En Él también ustedes. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Habiendo que oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace la palabra de verdad? Cuando tú la oyes, generas fe. Esa fe no viene de ti, esa fe la pone la misma palabra.
la misma palabra activa esa fe. Y esa fe es activada por el oír. Por eso tú tienes que oír siempre la palabra de Dios. ¿Me escuchaste? Hay diferencia entre escuchar y oír. Tienes que oír la palabra de Dios. Y esa palabra, alguien tiene que desmenuzártela. Desmenuzártela para que pueda asimilarla cada uno. No todo el mundo la asimila de la misma manera. Entonces, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio ¿de qué? De vuestra salvación. El evangelio de salvación. Pero ya, ¿qué pasó? Oímos la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y ya fuimos salvados. No, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un sello que va directamente a nuestro espíritu. Por lo tanto, como ya el Espíritu habita en nuestro espíritu, les voy a leer un verso que tengo aquí. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, habita, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, fue el Padre, vivificará, dará vida, reactivará también, no solo el alma, vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. El cuerpo para nada aprovecha. Es importante, sí. ¿Cuál es la importancia y dónde radica la importancia del cuerpo? En que el cuerpo es el vehículo. El cuerpo, diga, este cuerpo que yo añoño, que cuido, que mimo, que lo llevo al médico cuando me está fallando. Este cuerpo no es otra cosa que el vehículo mío. Este es el vehículo en el que yo me muevo. Entonces, cuando el Espíritu trabaja en mi espíritu a favor de mi alma, también mi cuerpo es afectado positivamente. ¿Entienden eso, hermanos? Eso es anatomía espiritual. Pero más adelante después vamos a trabajar más de lleno y más de cerca la conformación del alma, porque esa es la parte que Dios quiere que le demos mayor importancia. La tienen las tres partes, ¿verdad? Pero recuérdense que el Señor está en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu, Él quiere trabajar nuestra alma para que nuestra alma sea salva. Entonces todo comienza con invocar el nombre del Señor. Y aquel que invocare
el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Podemos seguir entonces hablando con más detalle sobre la anatomía espiritual. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Porque resulta que viene un día por ahí, y lo grande del caso es que usted no sabe qué día es, que su alma va a tener que salir de su cuerpo. Viene un día por ahí que el cuerpo ya no va a tener tanta eficacia para retener lo que está dentro. Así es. Y ese día viene por ahí. A uno les va a llegar primero, a otro les va a llegar después. A uno les va a llegar cuando menos lo esté esperando. A otros le va a llegar esperándolo ya. Ay, le faltan días, le faltan horas. Pero a todos nos va a llegar. Así que mientras eso sucede, aferrémonos a nuestra salvación y cuidémoslas con temor y temblor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si en este momento alguien no está seguro de esa salvación, si te tocara ahora mismo, dentro de unos minutos, y tú no te imaginas que es al salir y mi oración es que el Señor te libre. El Señor te puede librar, pero si en su eterna voluntad está sacarte hoy de aquí, del planeta, lo que tú debes asegurarte es de que estás listo. Si hay alguien que quisiera invocar el nombre del Señor Jesucristo en este momento, yo le voy a pedir por favor a todos que se pongan sobre sus pies. No puede caber la duda, no puede haber duda en ti. El que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. En ti lo que tiene que haber es la plena convicción de que hoy tú puedes obtener la salvación. Si hay algún jovencito, alguna jovencita, tengo para decirle que eso se va a dar, sea joven, sea adulto, sea niño, ese paso. Pero Dios quiere que tu alma esté bien salvaguardada. Y para eso estamos aquí, para cuidar tu alma, para velar por tu alma. Dice la palabra que nosotros, los pastores, velamos por las almas. Es nuestro trabajo. Mi función no es orar por ti para que el Señor te sane de un dolor de cabeza que tienes. Esa no es mi función. Yo oro por ti, pero no es para que el Señor te sane del dolor de cabeza. Es para que el Señor quite aquello que está produciendo ese dolor de cabeza, que puede ser un sentimiento, una amargura, una falta de perdón,
una situación de enojo, de ira. ¿Y eso dónde se acumula? ¿Dónde? ¿En qué parte de nosotros? En el alma. Por eso hoy es día también para salvación. Quiero que todos inclinen sus rostros. Me gusta orar con la cabeza hacia arriba, pero en esta ocasión es una señal de arrepentimiento. Y cierra tus ojos allí. Y si hay alguna vida hoy que quisiera pasar de muerte a vida y quisiera tener un encuentro con Jesucristo, puedes tomarte la libertad de levantar tu mano o de acercarte, y yo voy a orar contigo y vamos a clamar juntos al Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y yo voy a orar. Y si tú todavía no has invocado el nombre del Señor, ahí donde tú estás, puedes invocar el nombre del Señor. Y decirle así, cierra tus ojos y habla con el Señor. Y tú le puedes decir estas palabras: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador. Díselo con tus labios, en voz baja. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de haberte fallado. Te abro mi corazón de par en par, mi vida, y te invito a que entres a mi vida, perdones y limpies todos mis pecados, me inscribas en el libro de la vida y me ayudes a permanecer en tu camino hasta que Cristo venga, hasta que tú vengas o hasta que yo muera. Gracias, Jesús.